Hay pocas funciones tan complejas, riesgosas y tal vez ingratas como la que debe cumplir nuestro invitado de hoy. Para gran parte de la comunidad internacional, él es el presidente de su país. Para el régimen que impera allí, es un miembro de la oposición al que hay que debilitar usando cualquier recurso. Para los observadores de lo que pasa en esa querida nación, es uno de los símbolos de resistencia y lucha por el retorno de una democracia que se desdibujó hace mucho tiempo y que dio paso a una dictadura que ha llevado a Venezuela a sufrir una de las peores crisis humanitarias de la historia de América. El panorama es sombrío. En medio de la pandemia, más de 5 millones de refugiados venezolanos y 9 millones sufriendo una compleja emergencia humanitaria que se traduce, según un informe de World a finales del año pasado, en que Venezuela es hoy uno de los 10 países con crisis alimentaria, uno de los países con alta restricción de ingreso de ayuda humanitaria y uno de los 4 países calificados como no libres, en los cuales se observó un notorio y doloroso aumento de la violación de derechos humanos y un debilitamiento de la democracia durante la pandemia. Todo esto sin contar con la hiperinflación y la crisis generalizada de su economía. Y esto pasa al otro lado de nuestra frontera, donde además se suman las complejidades de la presencia de grupos armados y de narcotráfico que encontraron refugio, protección y ayuda en ese régimen. En el contexto de esta radiografía estamos hablando del líder venezolano, a quien una buena parte de sus habitantes ve como una esperanza. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, bienvenido a Conectados. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda tu distinguida audiencia. Presidente, ¿cómo va la vida? ¿Cómo está pasando hoy la cotidianidad en Venezuela? Usted personalmente en relación con los días en los que empezó su tarea como presidente encargado, que han estado llenos de situaciones muy complejas, ¿cómo lo está viviendo? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es esa experiencia hoy en día? Mira, muy compleja, Álvaro, la cotidianidad en Venezuela se convirtió en una emergencia. El colocar gasolina, el tener agua en la casa, el adquirir alimento o sencillamente un medicamento para enfermos crónicos es una hazaña hoy en Venezuela. La cotidianidad, la dictadura, en ese panorama que tú acabas de describir, que son los indicadores, por cierto, de un país en guerra. Esa compañía que nos hace hoy esos indicadores solamente es comparado con Siria, con Afganistán, con Sudán del Sur, con el Congo. A eso estamos hoy resistiendo los venezolanos que, como tú sabes, fuimos un país emergente, un país en vías de desarrollo que gozaba de una democracia plena. Hoy nuestros venezolanos, nuestros ciudadanos, no sé por cierto, porque no nos podemos adaptar a este desastre, a esta ausencia de libertades, de condiciones óptimas para vivir con dignidad. Por el contrario, sí, en búsqueda de sobrevivir a esta dantesca situación, pero enfrentando el régimen. Porque en ese contexto que tú narraste, Álvaro, estamos en pie de lucha, estamos firmes por la defensa de los derechos y la dignidad de los venezolanos y, por supuesto, dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para recuperar nuestra democracia y nuestra libertad. Por cierto, antes de conversar contigo, sufrimos una persecución, de una amenaza, las amenazas de detenerme de nuevo. Quiero decirlo también a nuestros hermanos colombianos y al mundo entero. Estamos muy firmes, a pesar de los riesgos, en búsqueda de una solución a este conflicto que atraviesa Venezuela. Presidente, ¿y usted siente que ese tipo de amenazas se pueden hacer, se pueden concretar? ¿Es posible que en un futuro cercano esas amenazas de ponerlo preso, de hacerle daño, de tratar de silenciarlo, se puedan concretar o no? Lo único que no ha discriminado en más de 20 años en Venezuela es la persecución, es la censura, es el atropello a los derechos de los venezolanos. Es decir, un riesgo constante, no solamente para mí, sino para los que adversamos al régimen, partidos ilegalizados, asesinato político. De materializar o no es una decisión de la dictadura en cuanto al costo político. Voy a hacer una referencia con lo que sucede hoy en Rusia, con el dirigente opositor Navalny. Lo que nos ayuda a nosotros hoy, Álvaro, a equiparar, digamos, la gran desventaja por la usurpación de la dictadura, el uso de los recursos del Estado, la usurpación y el aparato represivo de la dictadura es precisamente el reconocimiento internacional, ese cerco y presión diplomática de la que hablaba el presidente Duque, la movilización interna de los venezolanos y la inmensa mayoría de los venezolanos que no solamente rechazan a Maduro, sino respaldan una opción de cambio. Esa tensión política que se le genera a la dictadura
No solamente hay que mantenerla, sino incrementarla, no para mantener esta situación y dolorosa para los venezolanos y los colombianos que están preocupados por la democracia en Venezuela, sino para superarla y lograr, insisto, una solución a este conflicto. En el caso suyo, usted tiene la certeza de que lo están siguiendo, están tratando de escuchar sus comunicaciones. ¿Hasta qué punto llega esa intervención indebida, inapropiada en la actividad de una persona como usted por parte del régimen de Maduro? Bueno, la dictadura no lo esconde, incluso los publica en un programa de televisión los miércoles, en un canal del Estado, por cierto, secuestrado también, por supuesto, por la dictadura, BTV, saca conversaciones que intercepta, incluso recientemente revelaron espionaje no solamente en Venezuela, sino también en Colombia. También utilizan a Cuba, por ejemplo, para hacer inteligencia y contrainteligencia. La dictadura ya ni siquiera oculta ese nivel de persecución, de espionaje, de ilegalidad que promueve, que fomenta de alguna manera a través del lenguaje de odio promovido a través de los canales del Estado. Hay que tener, digamos, la precisión para que evitar que la dictadura pueda además con esto desinformar, perseguir y generar falsos positivos que hace constantemente producto de esa persecución, intercepción y a veces hasta contrainteligencia que utilizan. Presidente, ¿han tenido algún efecto las denuncias que se han hecho sobre violación de derechos humanos por parte de organismos multilaterales, las Naciones Unidas y otra cantidad de organizaciones que han señalado que en Venezuela están pasando cosas que no deben pasar? ¿O ha sido infructuoso ese trabajo? Mira, hay digamos, un vértice de la lucha, Álvaro, muy importante, que es la comunicación, que es la percepción que nos determina en modo de lucha. Todas esas denuncias en organismos multilaterales, aunque debo decirlo, muy lentos para el tamaño del sufrimiento de los venezolanos y el costo social que estamos pagando por producto de una dictadura sin escrúpulos, pero sí los ha arrinconado, sí los ha puesto, digamos, contra la pared, sí facilita la caracterización de un régimen que hasta hace poco muchos preferían tomarse fotos con ellos. Hoy Maduro está en la misma lista, Álvaro, que Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Videla, pero también en simultáneo está en la misma lista de terroristas y narcotraficantes como por ejemplo el Chapo Guzmán o Osama Bin Laden. Maduro es el único en la historia de Latinoamérica de haber sido señalado por delitos de lesa humanidad mientras usurpa funciones, pero también es el único en la historia de la humanidad o de la historia reciente que también en simultáneo está en la lista de narcotráfico y terrorismo con una recompensa de 15 millones de dólares. Eso genera tensión al interno incluso de la dictadura porque saben que con Maduro no hay ningún tipo de futuro, porque no va a generar confianza para mejorar la economía, porque no va a poder solucionar ninguno de los problemas que ellos crearon a los venezolanos. Esa denuncia que hiciera, por ejemplo, Colombia, el presidente Duque, en la Corte Penal Internacional, hoy vemos que ha avanzado, insisto, en el futuro y ya a título de reflexión, como latinoamericano, como joven venezolano, de alguna manera, es qué herramientas hoy cuenta el mundo libre para enfrentar este tipo de regímenes. La Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la responsabilidad de proteger, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Corte Penal Internacional. Hoy sabemos que por lo menos son tardías con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Hoy sabemos que por lo menos su ejecución no ha llegado a tiempo. Es que las herramientas, los mecanismos no funcionan. Es que la carta es insuficiente. Es que hay que revisar su implementación y ejecución de alguna manera. No debemos estar en saco roto el poder precisamente hoy de un mundo cada vez más, por cierto, interdependiente. La pandemia desnudó de alguna manera al mundo. Somos absolutamente interdependientes. Un virus en China al mundo entero lo afectó. Y hoy también vemos, por cierto, la desigualdad a la cual está sometida de alguna manera nuestro mundo, cuando hay distintas etapas para la implementación de la vacuna. Así que te puedo decir, Álvaro, que es importante fortalecer el mecanismo, pero sobre todo pasar a una fase real de ejecución en defensa de la democracia.
Presidente, el cerco diplomático. Se habló mucho del cerco diplomático que en su momento arrancó con mucha fuerza. Han pasado meses desde este momento. Desde su punto de vista, ¿en qué estado está el resultado del trabajo del cerco diplomático? ¿Qué piensa en qué ha fallado, en qué ha funcionado bien? ¿Qué se podría corregir para que pueda dar el resultado esperado? Sí, quiero además aprovechar esta pregunta, Álvaro, para recordar al canciller Holmes Trujillo. Y le digo canciller porque lo conocí como tal, amigo de la democracia, amigo de Venezuela, amigo de la lucha de causas justas. El reconocimiento diplomático, inicialmente, que se traduce a presión a través de el cerco diplomático, en primera instancia nos ayuda a equiparar la, digamos, desventaja en terreno que tenemos con una dictadura de las características de Maduro, que asesinó a Costa Arévalo, un capitán de la Guardia por simplemente, perdón, de la Naval, por simplemente disentir y lo exhibieron en un tribunal militar. A Fernando Albán que lanzaron por un piso 11. A decenas que hoy están sus testimonios reflejados en la Corte Penal Internacional, pero también en la ONU. Es decir, nos lleva a un mecanismo de lucha para poder enfrentar una dictadura sin escrúpulos. Ahora, tenemos que evaluar qué herramientas de la comunidad internacional, digamos, sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, su ejecución y acompañamiento a ese, precisamente, a ese cerco diplomático y un bloque fuerte en la región, pero mejorar para forzar a una dictadura a lograr generar la transición. Creo que estamos innovando de alguna manera en medio de una dictadura en pleno siglo XXI que pareciera una dictadura en blanco y negro del siglo pasado, de las características incluso más horrorosas que hemos visto, que no se quedó en lo tradicional o que se conoció en el siglo XX, pero que se vinculó, por ejemplo, como ustedes lo saben, con el ELN, a cual financia directa e indirectamente a través de oro manchado de sangre extraído del Amazonas, del Amazonas venezolano en este caso, que además de esto ampara a la disidencia de la FARC, entorpeciendo un proceso de años en Colombia y no colaborando con la justicia internacional, que adicionalmente a esto colabora con el narcotráfico. Es decir, no nos enfrentamos además a una dictadura convencional, que estas herramientas que innovando para enfrentarla, además también aprendió de alguna manera, nadie esperaba que luego de el cerco diplomático la dictadura financiara directamente, por ejemplo, al ELN o que obtuviera financiamiento de la destrucción del Amazonas y del narcotráfico directamente Maduro, por lo cual hoy tiene recompensa de 15 millones de dólares. Así que la velocidad con la que actuamos y estos organismos multilaterales que tú decías referencia en la anterior pregunta, tiene también que ver con poder responder y adaptarnos rápidamente a una dictadura que no tiene escrúpulos, que no respeta la Constitución, que prefiere aliarse con terroristas y narcotraficantes antes de sencillamente respetar la normativa jurídica e internacional, en este caso. ¿Dónde estaría Venezuela, presidente, si no hubiera sido por el cerco diplomático? Veámoslo desde otro punto de vista. Mira, sin duda Maduro habría aniquilado a la alternativa democrática. Yo estaría seguramente en una celda, como lo está hoy Navalny, que debe ser liberado en Rusia, o en el exilio, como está Svetlana Tikhanovskaya, líder de de la democracia bielorrusa. Aquí, insisto, hay una innovación democrática en pleno siglo XXI de cómo enfrentar a regímenes que no respetan los derechos humanos, que no respetan a la comunidad internacional, que pretenden burlarse y que también debo decirlo, Álvaro, no hemos permitido los venezolanos, porque hoy 90% del país rechaza a Nicolás Maduro. Y te digo algo más, Álvaro, no solamente es lo objetivo y lo concreto en esta lucha democrática, hay un elemento que incluso es más poderoso. Tú hablas de la esperanza al inicio de en la introducción de esta entrevista. Cada, por ejemplo, gesto noble de apoyo, de respaldo a la lucha democrática en Venezuela es aliento de lucha y esperanza para los venezolanos. El estatus de protección para los venezolanos migrantes y refugiados en Colombia es motivo de lucha, de esperanza para recuperar a nuestro país. Esa moral de lucha democrática, de resistencia, que no estamos solos en esta lucha, que no estamos solos en
combate por la dignidad y la democracia en sí mismo también representa una forma de enfrentar las injusticias y este tipo de dictaduras. Presidente, el gobierno de Joe Biden ha ratificado su respaldo a usted como presidente interino de Venezuela. ¿Tuvo dudas en algún momento de que esto pudiera ocurrir? ¿Tenía temor de que los Estados Unidos cambiaran de posición frente al respaldo a usted y a lo que representa? No, lo dijimos con mucha firmeza. Si alguien tiene caracterizado al régimen de Maduro es los Estados Unidos. Y no solamente el Ejecutivo, por cierto. El Senado y el respaldo ha sido bipartidista, pero también el Poder Judicial, que además opera de manera independiente y autónoma. Han dicho que Maduro es un narcotraficante y un terrorista. Le colocaron una recompensa por 15 millones de dólares. Y con respecto a la administración del presidente Biden, siempre tuvimos la confianza y la tenemos hoy de la firmeza que ha demostrado los Estados Unidos por la democracia y por la lucha por la libertad, por el entendimiento que Maduro forma parte, digamos, de un consorcio criminal que secuestra de alguna manera las instituciones de Venezuela, pero que de hoy usurpa y está en Miraflores, que hay que enfrentarlo de manera multilateral, de manera con presión y con las herramientas diplomáticas que tenemos para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres en Venezuela, generar gobernabilidad y estabilidad en el país, retomar la confianza entre Venezuela y Estados Unidos. Ese respaldo del nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿siente usted que ha tenido algún efecto político, práctico en los últimos días con respecto a la tarea que ustedes están desempeñando? Bueno, tú ves constantemente, por ejemplo, a Maduro hablando que él estaría dispuesto inmediatamente a hablar con los Estados Unidos, que estaría dispuesto a un diálogo, a una negociación. Y esa es la narrativa de la dictadura. Hablan de, entre comillas, el imperio, hablan de, entre comillas, los Estados Unidos, pero en el fondo lo que quieren es interlocución que no la tienen, porque son una dictadura, porque son una lamentable dictadura señalada por delitos de lesa humanidad. Insisto, primero es en Latinoamérica, que a un usurpador en este momento se le señala como delincuente de lesa humanidad Videla. Incluso fue luego que salió de usurpar funciones. Así que en este caso, la practicidad de esto es que la interlocución legítima de Venezuela a nivel internacional y en el 90% del país que rechaza a Maduro la tiene la Asamblea Nacional electa en 2015 y el presidente encargado. Presidente, en Europa, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cómo siente el pulso de la relación de Europa con respecto a la tarea que ustedes están haciendo frente al gobierno que usted representa, frente al gobierno de Nicolás Maduro? Como todos, muy preocupados por la situación humanitaria, buscando alternativas para que ingrese, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentación de esos 9.3 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, en riesgo de hambruna, como dice la misma Organización de Naciones Unidas. Así que buscando alternativas no solamente para atender las consecuencias de la dictadura, sino también buscar alternativas para articular con los actores a nivel internacional para lograr la solución al conflicto. No va a ser suficiente, Álvaro, toda la ayuda del Programa Mundial de Alimentación, de ACNUR en el caso de refugiados, de UNICEF para atender a nuestros niños mientras la dictadura continúe usurpando funciones, porque tan sencillo como que no va a generar condiciones de confianza en el país para volver a invertir, para generar empleo, para estabilizar la economía, para el flujo migratorio, para ponerle una mano en el pecho, que hoy amparan a terroristas y al ELN, por ejemplo. Así que, de nuevo, muy conscientes y con una gran expectativa de poder articular con la administración del presidente Biden y actuar en conjunto para lograr una elección presidencial y parlamentaria libre en Venezuela que nos lleve a soluciones al conflicto. Presidente, en América Latina también hay matices frente a la relación con el gobierno que usted representa. ¿Qué opina de la posición de países como Argentina, como Uruguay, como México, que han tenido una posición un poco más distante que la que han tenido otras naciones, por ejemplo, como la nuestra? Mire, yo creo que hoy por hoy, y sobre todo en el caso de Argentina, por ejemplo, no hay posibilidad de relativizar con respecto al dolor humano, con respecto a la dignidad.
a lo mejor hace 5 años, 6 años, pudiera haber interpretaciones de la caracterización del régimen. Luego de los sendos informes de ONU, luego de los sendos informes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del señalamiento de la Corte Penal Internacional, no se le puede decir de otra manera a Maduro que es dictador, que un brutal dictador que ha generado la peor crisis en la historia de nuestro continente. No estamos pidiendo absoluta beligerancia y formar parte, pero lo que no podemos hoy, los demócratas, los amantes de la libertad, el respeto a los derechos humanos, es relativizar una situación como esta. Que tenga una diferente aproximación a la solución al conflicto, se respeta, Álvaro, de ninguna manera. Pero no creamos tampoco que como latinoamericanos no nos va a afectar el problema de un vecino tan cercano, tan culturalmente similar en todo nuestro continente, porque puede rebotar. Venezuela sufrió, gozó, mejor dicho, de una democracia próspera hasta hace poco. La democracia siempre está en juego. Hemos visto cómo Maduro y Chávez en su momento financió indiscriminadamente a políticos en otros países, no por un tema ni siquiera de ideología, hoy lo vemos claramente, un tema de control político, un tema de corrupción, como fue el caso de PDVSA o de en su momento. Así que lo mejor que podemos hacer como latinoamericanos no solamente es señalar claramente lo que está pasando en Venezuela, buscar soluciones al conflicto, que de otra manera vamos a recibir las consecuencias. En este caso, migración, en este caso, refugiados, en este caso, la tolerancia que tiene el régimen de Maduro, no solamente a terroristas, pero también corruptos, lavado de dinero en suelo venezolano, amparo de terrorismo, incluso en el caso de Hezbollah en Venezuela. Así que esto, si bien es un problema de los venezolanos, hoy tiene consecuencias severas en todo el continente. Lo ha visto Colombia, lo ha visto en las calles de Colombia, lo estamos viendo hoy en Perú, lo estamos viendo en la frontera con Chile, lo vimos en los náufragos de Guiria que están huyendo hacia Trinidad y Tobago. Y esto es un problema generado por una dictadura. No podemos relativizar, insisto, con el dolor humano. Lo que pido yo es que desde la posición ideológica, política, se señale muy claramente y podamos discutir cómo abordar el conflicto de manera óptima. Presidente, ¿cómo se interpreta o qué razón puede haber detrás del apoyo de países como China, como Rusia, como Irán al régimen de Nicolás Maduro? Mira, tiene varias también entradas o tiene varias aproximaciones, porque es distinta la posición de Rusia con la de Cuba, con la de Turquía, con la de China, incluso con la de Irán. De hecho, en el caso de Irán, tuvo que salir un mayor general iraní a justificar su relación con un país comunista, con un país del corte de la ideología de Maduro, porque el régimen islámico no se vincula con países o ideologías comunistas. Y la justificación fue porque le pagaban con oro el suministro de gasolina que envía Irán a Venezuela luego de la destrucción de las más importantes refinerías de Latinoamérica, en el caso de nuestro país distinto, una relación casi simbiótica en este momento, de financiamiento del caso venezolano, del caso cubano a Venezuela, de inteligencia, contrainteligencia, entre otras cosas que suministra principalmente Cuba a Maduro, además de asesoría, una labor de relaciones públicas a nivel mundial, presencia y participación, hablando de las multilaterales, por cierto, para tratar de hacer eco de la propaganda del régimen de Maduro y lo que ellos llamaron socialismo del siglo XXI. La relación de China es mucho más pragmática con respecto a Venezuela. Además, hay una deuda de más de 60.000 millones de dólares con el gobierno chino, que como dijimos desde el 2019, bueno, todas las deudas adquiridas legítimamente por el gobierno de Venezuela, por supuesto que serán honradas, pero para eso debe existir un régimen de derecho en Venezuela, porque si alguien lo tiene claro, por cierto, Álvaro, es China, que mientras Maduro esté ahí no van a tener ningún tipo de retorno a su inversión, dado la destrucción promovida desde el régimen Chávez y Maduro a el aparato productivo nacional. Empezando por petróleo, Álvaro, hoy, por ejemplo, Colombia exporta más petróleo, o produce, mejor dicho, logra extraer más que Venezuela, cuando Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra, y esto producto de la destrucción de nuestro aparato petrolero. Así que para nosotros es importante, desde la geopolítica, aproximar a cada uno de estos países en su justa dimensión. Presidente,
Eh, Vamos al tema de la migración venezolana hacia Colombia. Desde su punto de vista, ¿qué efecto político tendrá la decisión del presidente Iván Duque de regularizar a los migrantes venezolanos bajo ciertas condiciones, pero abrir las puertas para que todas estas personas que han llegado a nuestro país tengan acceso a los beneficios mínimos que puede ofrecerles un país como el nuestro para recibirlos? ¿Cómo ve usted qué impacto ha tenido esa decisión del gobierno colombiano? Bueno, lo primero que debo decir es que hoy el presidente Iván Duque se convierte en una referencia del trato a migrantes y refugiados en el mundo. No solamente en Latinoamérica, no solamente en Sudamérica, en el mundo entero. Por el trato, por la inclusión, por la dignidad con que ha tratado a hoy ciudadanos, en este caso venezolanos, pero seres humanos al fin en situación de vulnerabilidad. Lo reconoció el Papa, lo reconoció la Asamblea Nacional, otorgándole los más altos honores de que puede reconocer a una persona extranjera el Parlamento y Venezuela, y más que merecido, Álvaro. Ahora yo quiero aprovechar también este paréntesis para enviar un mensaje a los hermanos colombianos, que de alguna manera pueden estar preguntándose de la utilidad de esto para su país, en definitiva, para nuestro hermano Colombia. Miren, en ocasiones, empleadores a personas sin identidad o con problemas de papel le pudieran pagar menos que, por ejemplo, a alguien establecido en Colombia. Es decir, la competencia en ese caso sí era desigual. Hoy no va a haber esa competencia desigual. Simplemente deben generar la oportunidad de la identidad, de poder acceder a lo mínimo de un ser humano. Y esto lo digo ya a título humano, a título personal. Álvaro, miren, uno no sabe el valor de la identidad, del ser reconocido, del poder tener un simple respeto y respaldo por tu calidad de ser humano hasta que lo pierdes. Cuando tú estás emigrante, cuando estás exilado y no tienes papeles, estás ante la incertidumbre y casi a la intemperie, te sientes casi de alguna manera desamparado. Esto genera una certidumbre increíble. Solo los que han sido refugiados, emigrantes, tenemos familiares en situación de dificultad o han sido perseguidos, pueden entenderlo. En su momento, algunos colombianos lo sintieron en Venezuela años atrás. Yo creo que esto viene a consolidar además, y pudiera parecer casi increíble, pero hace 200 años, por cierto, en la creación de la Gran Colombia, cuando buscamos esa hermandad, ese inicio, yo creo que hoy por vía de los hechos se está integrando a dos países, en la lucha democrática, en el respeto a la condición humana, y esto genera muchos más lazos y lo veremos en un futuro inmediato cuando recuperemos la democracia en Venezuela y favorezca aún más la situación económica de Colombia cuando podamos tomar acción en conjunto en contra grupos terroristas y narcotraficantes. Eso va a generar una simbiosis muy poderosa en Sudamérica y de nuevo un ejemplo al mundo. ¿Hay alguna reacción que valga la pena resaltar por parte del gobierno de Maduro frente a la decisión del presidente Duque de regularizar a los migrantes venezolanos? Mira, Maduro, y aquí hay que hacer un gran contraste, de un demócrata, de un estadista que protege a los vulnerables, que incluye, que respeta a carta cabal, no solamente, digamos, la normativa internacional, pero que entiende el dolor humano y la crisis en Venezuela, versus un dictador que ampara a terroristas, que ampara a narcotraficantes, que los financia para tratar de generar inestabilidad, no solamente en Colombia, sino en todo el continente. Y lo vimos en el 2019 de alguna manera también. Pero hoy más allá, las acusaciones recientes de terrorismo, narcotráfico, que han sido develadas, lo que había sido una denuncia internacional, y por cierto en dos medios colombianos recientemente salió lo de la disidencia de la FARC, pero también el narcotráfico y el terrorismo, la respuesta de Maduro, de la clásica, Álvaro, y los que nos sintonizan, insultar, amenazar, mentir, desde además el secuestro de los poderes de Estado. Por lo menos ya en Venezuela nadie le cree. En Colombia ya nadie le cree a Maduro. Pero algunos a nivel internacional pudieran hacerse eco de las mentiras de la dictadura. Así que el contraste en sí mismo de proteger a migrantes, a refugiados, a los más vulnerables versus de proteger
a la disidencia de la FARC, al ELN y financiarlo, al narcotráfico, hace en sí mismo cualquier denuncia, amenaza, altisonante que pueda parecer de Maduro, absolutamente absurda y fuera de lugar. Debería tomar el ejemplo, más bien, no solamente de Colombia, del presidente Duque, sino de los demócratas que lo han denunciado en el mundo. Esas amenazas, esos insultos generaron recientemente una nueva reacción de la Cancillería colombiana rechazándolas. ¿Qué alcance cree usted? Usted está allá en Venezuela permanentemente viendo lo que pasa con Maduro y ese tipo de reacciones, amenazas, insultos a Colombia, al presidente, pero también a otros países y a otras personalidades del mundo. ¿Cuál es el verdadero alcance que hay que darle a este tipo de manifestaciones? Mira, lo voy a poner en contexto, Álvaro. Hoy 93 de los hogares no tienen agua en Venezuela de manera constante, por tubería. En algunos sitios llega cada 6 meses, en algunos sitios una vez al mes. Hoy la energía eléctrica falla a diario en nuestro país. Hay escasez de gasolina en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. La capacidad de Maduro para resolver esos problemas es nula, casi inexistente. Imagínate el alcance de esa denuncia. Eso es elemento propagandístico de parte de la dictadura para tratar de hacerse ver fuerte de alguna manera, tratarse de hacer ver en control cuando ni siquiera puede, por ejemplo, acceder a la cota 905, que es un lugar que queda a 2 kilómetros de Miraflores, el Palacio Ejecutivo en Venezuela, porque fue controlado por una banda. En Venezuela el líder de la banda le llaman PRAN, y no ha podido la dictadura ni siquiera controlar un sitio a 2 kilómetros de Miraflores. Lo que pretende Maduro es generar propaganda que rebotan los sistemas de comunicación afiliados a la dictadura, en este caso Cuba, algunos canales como RT, Rusia Today o Sputnik, que son afiliados al gobierno ruso, pero no más de esto. Y voy a poner un ejemplo más sencillo aún. Imagínate que en cualquier comunidad, en una organización de Medellín o de Bogotá o de Cartagena, hay un vecino incómodo para toda la urbanización, que nadie lo quiere, que insulta todos los días. No tiene ningún tipo de ganancia ese vecino incómodo, esa persona que está aislada. Maduro lo entiende así y por eso trata de hacerse ver fuerte ante la comunidad internacional y ante incluso el estado de ánimo y mental de los venezolanos que pretende someter a través de las FAES, por ejemplo, Fuerzas de Acciones Especiales, que ha asesinado de manera extrajudicial a más de 18.000 en 3 años para generar control social. No solamente generan control social a través del subsidio de alimentación, llamado CLAP, por cierto, por lo cual está preso Alex Saab en Cabo Verde, pero también lo generan a través del asesinato selectivo en lugares muy pobres de Venezuela, para generar este social que nosotros no solamente nos rebelamos, resistimos y exigimos soluciones. Presidente, mencionaba usted ahora a Alex Saab. Quisiera preguntarle por la verdadera importancia de la figura de este señor en el contexto de las relaciones internas, comerciales, de los negocios del régimen de Nicolás Maduro. Mira, Alex Saab fue el sostén de alguna manera de Maduro a nivel del subsidio de alimentación, de la importación de alimentos. Se determinó que hasta 700% de sobreprecio en la compra de alimentos para el subsidio de alimentación a los venezolanos. Es decir, en un país con 9.3 millones en hambruna, la dictadura utilizó a este personaje para comprar alimentos con sobreprecio y además generar control social. De alguna manera generaron un arma de la alimentación, pero no solamente fue alimentación, fue muchos otros rubros que manejó Saab. Saab llegó a pagar de cuentas incluso que manejaban sus empresas o personales, cuentas de la República de alguna manera. Tienen muchísima información, llegaron a tal nivel de decir que era un enviado diplomático de la República de Venezuela cuando hoy, producto de eso, Cabo Verde no reconoce a Maduro. Está en un proceso de extradición por un juicio de lavado de dinero en los Estados Unidos y nuestra gran aspiración es que llegue a término ese juicio y se haga justicia, como aspiramos a que se haga justicia en la Corte Penal Internacional, como aspiramos que se haga justicia a los venezolanos con los atroces delitos en contra de la humanidad. Y hago paréntesis en esto, Álvaro,
la Comisión Independiente de Verificación de Delitos de Lesa Humanidad de la ONU señaló a la corrupción como un elemento también de delito de lesa humanidad, porque retroalimenta la estadía en el poder de la dictadura de Maduro. Es decir, prefieren sostenerse ahí para seguir robando y prefieren asesinar antes de sencillamente respetar los intereses. Y eso representa para Maduro Alex Saab. Hemos visto una gran batalla jurídica desplegada por el régimen de Nicolás Maduro para evitar la extradición de Saab a los Estados Unidos. ¿Qué impacto tendría esa extradición a los Estados Unidos? Bueno, precisamente la información que maneja Saab por parte de Maduro, las conexiones que tiene, no solamente de alimentos y algunas otras cosas, pero por ejemplo, cómo utilizaron algunos buques para casi contrabandear o petróleo o combustible desde y para Venezuela, y además todo lo que es la alianza en algunos otros países, ¿no? Que se convirtieron en sostenes, insisto, de regímenes totalitarios, pero también de aspirantes a populistas en la región. Presidente, aquí en Colombia y en muchos sectores de opinión o algunos sectores de opinión han criticado la posición del gobierno frente al régimen de Nicolás Maduro, diciendo que después de tanto tiempo hubiera sido deseable abrir unos canales de comunicación pensando, por ejemplo, en mejorar la atención a los connacionales en Venezuela, en mejorar la atención a los temas de migración en Colombia, en tratar de avanzar en temas eventualmente en temas de comercio, que como usted lo mencionaba, está congelado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la posición del gobierno colombiano ha sido la misma desde el comienzo hasta hoy. ¿Usted cree que esa posición que se ha mantenido de manera firme desde el comienzo hasta hoy ha tenido resultados positivos o, como dicen otras personas, ha sido una pérdida de tiempo y de oportunidades? Mira, no solamente es la posición correcta, pero también es la posición más prudente y digna en este momento. El por vía de los hechos tolerar a un violador de derechos humanos, el por vía de los hechos tolerar o permitir el amparo de terroristas, narcotraficantes en Venezuela es un pasaje directo a Cuba, un pasaje a acostumbrar a la región y generar incentivos positivos a futuros dictadores o populistas en la región. Es decir, diríamos que está bien torturar, asesinar, amparar terroristas, violar derechos humanos. La posición de Colombia es decir lo que está bien para Venezuela, para Colombia, pero también para Latinoamérica en el futuro. Imagínate lo que implicaría una Cuba con recursos casi ilimitados en petróleo, diamantes, oro, uranio, entre otras cosas, a tu lado. Ya vimos cuál fue el rebote y el costo al continente con tolerar una dictadura como la cubana. Imagínate en plena Venezuela simplemente voltear la mirada a otro lado mientras se violan derechos humanos, mientras se pretende aniquilar a un sector de la población mayoritario que busca democracia. Y por eso hacía la reflexión al principio, Álvaro, cuáles son los mecanismos que tenemos para enfrentar a regímenes de este tipo. Porque cuánto tardará entonces, como lo hizo Chávez en su momento, Maduro en financiar a el ala más radical o que más le convenga en Colombia, generar desestabilización como lo hizo Cuba en Venezuela a través del G2 cubano o como lo hizo en su momento Lula a través de Odebrecht de financiar candidatos a antojo en la región. La única vía para la democracia es la democracia de todos, porque como te lo decía al principio, Álvaro, siempre está en juego la democracia. Y lo único que la fortalece es el respeto a las instituciones, al derecho internacional, a los derechos humanos, a la dignidad humana y al sano relacionamiento. Más bien yo diría, ¿qué más debemos hacer para lograr la transición en Venezuela, desde los venezolanos, por supuesto, en el frente interno de lucha democrática y de resistencia, pero también desde el mundo? Y le pediría a más países del mundo, no solamente de Latinoamérica, que sigan el ejemplo de Colombia, en trato de refugiados, en trato de migrantes, pero también en lucha democrática y claridad y dignidad ante el mundo.
Presidente, durante esta conversación ha salido a relucir en diferentes momentos y por diferentes circunstancias el papel de Cuba. En este momento en Colombia hay una gran controversia sobre la relación diplomática entre los dos países y el hecho de que en Cuba estén en este momento jefes del ELN y una discusión entre los dos países sobre lo que debe ser la relación en función de la presencia de estas personas en este país cuando no hay un proceso de paz avanzando con ellos. Eh, ¿Cuál es el verdadero papel de Cuba en el contexto de toda esta situación tan compleja que afecta a Venezuela, que afecta a Colombia, que afecta a toda la región latinoamericana y que también tiene sus matices y expresiones en las relaciones globales en todo el mundo? Mira, mal pudiera meterme en las relaciones Colombia-Cuba. Sí te puedo decir, Álvaro, cuál ha sido el papel de Cuba en Venezuela. Ha sido un papel de profunda, digamos, interferencia en los asuntos internos. Han sido los que han manejado la inteligencia y contrainteligencia directamente enfocada, por cierto, en la Fuerza Armada para tratar de minarla, para tratar de generar miedo a lo interno. Han sido constantemente un costo elevadísimo en Venezuela a través de esclavismo moderno, prácticamente en el caso de los médicos cubanos o incluso en el momento de algunas misiones, como le llamaban algunos de los subsidios o programas sociales en Venezuela a través de alfabetización o algunas otras cosas. Ha sido una difícil situación, esa especie de simbiosis negativa que han generado, y puedo decirlo con total claridad hoy, fue el germen, además, de la deriva totalitaria que sufrió Venezuela en este momento. Presidente, usted es reconocido por varios países y organizaciones multilaterales como el referente del gobierno de Venezuela. En este momento, cuando estamos en pandemia y hay una negociación global para acceder a las vacunas, ¿usted estaría dispuesto y bajo qué circunstancias a entrar en un diálogo con Nicolás Maduro y su régimen para facilitar la llegada de vacunas, de apoyo para la población venezolana, que es la que finalmente lo necesita y que necesitaría a su vez de la intervención de usted como la persona que se reconoce como el jefe de gobierno ante estas entidades internacionales o ante los países que estarían en capacidad de tomar decisiones en ese sentido? Mira, aquí hay que, digamos, diferenciar dos cosas. Maduro ha utilizado, mal utilizado, la palabra diálogo, negociación, mediación, para distender, ganar tiempo y de nuevo confundir la comunidad internacional. Como ustedes saben, el diálogo, la negociación es la reina de los mecanismos de resolución de conflicto a nivel mundial, el que privilegiamos todos. Maduro va a insistir con esa dialéctica, con esa retórica, simplemente para insistir en un patrón que ha generado más deriva totalitaria, que ha generado más, digamos, frustración de alguna manera en la búsqueda de una solución al conflicto. Ahora, llegar a acuerdos para que ingrese la vacuna en Venezuela de manera urgente, dado que ni siquiera tenemos mecanismos de bioseguridad para nuestros médicos en el país. Un tercio de los muertos por COVID en Venezuela es del sector salud y simplemente refleja la destrucción del sistema hospitalario venezolano. Llegar a acuerdos para que ingrese el World Food Program o el Programa Mundial de Alimentación a Venezuela, 9.3 millones en hambruna en nuestro país, no solamente es pertinente, sino urgente. Lo hemos exigido, lo hemos buscado, y los que bloquean esta alternativa es la dictadura, es Maduro. Para nosotros siempre va a ser un sí la ayuda humanitaria que denunciamos desde el 2016 en el Parlamento Nacional y que la dictadura negó hasta que le fue inevitable en el 2019, cuando insistimos y logramos el ingreso de ayuda a Venezuela por distintas vías, a través de UNICEF, a través de la OPS, a través de Cruz Roja Internacional, a través de directo ayuda y apoyo económico, por ejemplo, a lo que nosotros denominamos Aerolud. Así que para nosotros siempre va a ser un sí el apoyo y la ayuda humanitaria
a nuestra gente producto del sufrimiento generado por la dictadura, pero ahora tenemos que entender que solamente un acuerdo que genere junto a la comunidad internacional para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres y que se vaya la dictadura por el poder de la gente, es lo que va a solucionar la crisis en el país. O sea, hay disposición para avanzar en el tema humanitario en ese sentido, pero ¿ha habido contactos, presidente, con Maduro para eso? Recientemente logramos un acuerdo por vía de los hechos con la OPS y la Cruz Roja Internacional para ingreso de material de bioseguridad y también pruebas PCR. Lamentablemente se perdieron casi el 99% de las pruebas porque la dictadura las malutilizó. No rindió cuentas como debía según el acuerdo llegado a la OPS. El mecanismo COVAX es ideal para Venezuela y de nuevo estamos esperando que simplemente acceda Maduro para poder hacer las gestiones y canalizar los recursos protegidos de los venezolanos. Es urgente la atención y llamo la atención a esto, no solamente de los venezolanos en Venezuela, también de los venezolanos refugiados, los venezolanos migrantes, que deben también y debemos procurar la máxima atención a todos nuestros connacionales. El tema de la hiperinflación. Aquí vemos muchos compatriotas suyos venezolanos en las calles de nuestro país. Muchos de ellos son artesanos muy hábiles y con los billetes que reciben o que trajeron de su país hacen artesanías y las venden por unos precios irrisorios, no por el valor de la obra de arte, sino por la materia prima, tratando de expresar que ese dinero en Venezuela no tiene ningún valor y mostrándonos realmente que no tiene ningún valor. Billetes de altísima denominación con los cuales hacen unas figuras muy bonitas, muy interesantes, pero es un mensaje también que nos hace ver de manera clara cuál es esa situación económica, cómo están viviendo los venezolanos ese fenómeno diario de la hiperinflación, que a veces uno, por el tamaño que tiene, se le sale de foco y no lo puede apreciar en el tamaño que tiene. Bueno, te lo voy a poner en términos muy prácticos. Al Bolívar lo mataron. Luego de 40 denuncias de magnicidio de la dictadura o de falsos positivos para hablar de eso, el real magnicidio fue a Bolívar. Nuestra moneda hoy desapareció. Por la vía de los hechos, Venezuela está dolarizada o, en el caso de la frontera con Colombia, lo más usado es el peso colombiano, o en el sur del país es la grama que llaman, es decir, el oro. Tú vas a un centro comercial en Ciudad Bolívar o en Puerto Ordaz y las tiendas tienen pesos para medir el oro y que la gente pueda pagar a través de ese mecanismo. Eso es un reflejo de la destrucción total de nuestra economía, de la destrucción absoluta y la consecuencia de más de 40 meses de hiperinflación. La hiperinflación era un bicho raro en el mundo que había desaparecido de alguna manera. Hoy Venezuela, y hablando de esos indicadores que tú hacías referencia al principio, Álvaro, es el único país del planeta que sufre de este mal. Los otros han estado en guerra civil o en conflictos bélicos muy prolongados o en posguerra. Por eso yo digo que en Venezuela sufrimos de una guerra, de una dictadura para usurpar el poder en contra de sus ciudadanos, porque todos los indicadores que hoy padecemos los venezolanos producto de la dictadura son de país en guerra. Refugiados, hambruna, hiperinflación, destrucción de la economía, no hay acceso a bienes y servicios, ausencia de las instituciones del Estado. La relación del venezolano y el ciudadano con el Estado es de terror, es de miedo, en el mejor de los casos de subsidio, pero también lo utilizan como arma para control social. Y eso debe llamar la atención de nuevo de nuestros vecinos. Ya tú no pagas hoy con bolívares en Venezuela, se paga en moneda fuerte, transferencias, métodos alternativos. Y de nuevo, es producto de lo que ellos llamaron socialismo del siglo XXI y hoy han aceptado la dolarización de alguna manera porque les pasó por encima. A Maduro nunca la decretó. Maduro se le ve ahí una debilidad clara. Nunca la decretó, nunca la nombró. Contradice además 20 años de malas políticas, erradas políticas macroeconómicas y microeconómicas cuando le pasa por encima la economía. Como por cierto le va a pasar por encima la sociedad y por supuesto en acompañamiento a todos nuestros aliados para lograr la democracia. Presidente,
satisfecho con la gestión que ha hecho Leopoldo López en Europa? Mira, no solamente Leopoldo López, Julio Borges y todos los comisionados que se han visto forzados a ir al exilio por la persecución de la dictadura. Yo creo que el liderazgo y la conformación de la unidad en Venezuela ha sido un proceso constante de hace casi 10 años a la fecha, de haber conformado candidaturas unitarias, de haber arrebatado el Parlamento a la dictadura, de haber generado gobernabilidad parlamentaria a través de acuerdos políticos en el Parlamento y soportar el embate de la persecución y la dictadura, y el exilio de Leopoldo López, de Julio Borges, de Carlos Vecchio, de Tomás Guanipa, de Antonio Ledesma y de muchos otros, es producto de esa dictadura. Así que con esas herramientas que tenemos, con esos activos humanos, esos talentos humanos que ha perseguido la dictadura, hay que hacer lo mejor posible por nuestro país. Pero sin duda, la gestión de Leopoldo, insisto, la de Julio y la de todos, es de lo mejor por Venezuela. Usted es el presidente, su comunicación con ellos, ¿cómo es? ¿Cómo es el nivel de coordinación del trabajo que ellos hacen desde el punto de vista político en diferentes lugares del mundo? No solamente muy positiva, sino constante, tanto con los dirigentes en el exilio como en Venezuela, en los diferentes espacios, no solamente con los partidos políticos, los comisionados presidenciales, pero también con la sociedad civil. Algo que aprendimos en el 2018 y fue una lección aprendida, es que con los partidos políticos no era suficiente para enfrentar a la dictadura. Había que incorporar a los estudiantes, a los gremios, a los sindicatos, a cada uno de los sectores del país para poder hacer frente a una dictadura de las características de Maduro, que mantiene presos sindicalistas, al igual que empresarios, al igual que, por supuesto, a dirigentes políticos, que amenaza a los medios de comunicación, que a los militares les coloca seguimiento cubano por el miedo que tienen y que saben del sostén que es hoy la Fuerza Armada en este momento, o la élite, o la cúpula de la FARC para la dictadura. Así que parte esencial de enfrentar a un régimen como este es la unión de todos los factores, por supuesto, con los límites que tienen este tipo de comunicaciones, con los límites que tiene hoy incluso el Internet en Venezuela, el más lento de Latinoamérica. ¿Usted cómo recibe algunos comentarios o burlas en el sentido de que el que gobierna es Maduro y usted es presidente de un espacio donde no hay muchas cosas reales para decidir, como críticas o burlas en ese sentido? ¿Usted cómo la recibe? Mira, primero con humildad. Yo creo que los que estamos en el servicio público somos sujetos de crítica. Y mientras la crítica sea más constructiva, se genera un contrapeso positivo a los que generamos cargos públicos. Lo segundo, también recordar, de alguna manera, una frase de Hannah Arendt, la sensación del mal. Porque una cosa es criticar con razón desde la ciudadanía y otra cosa es banalizar el mal. Otra cosa es justificar indirectamente la acción delictiva de una dictadura. Otra cosa muy diferente es relativizar con el dolor humano. No sé, la crítica constructiva que genera contrapesos a los que ejercemos cargos de representación popular son totalmente válidas y hay que asumirlas con humildad. Ahora, distinto es, de manera indirecta o casi directa, justificar la acción del mal, banalizar el mal de alguna manera. Yo llamo a los ciudadanos, amantes de la democracia, que somos la mayoría, que somos todos casi, a colocarlo en su justo lugar y de alguna manera, digamos, por un segundo, pensar cómo enfrentar y apoyar en esta lucha por la democracia y la dignidad, ya no solamente de los venezolanos, sino que creo de los latinoamericanos. Presidente, su objetivo, y usted siempre lo ha dicho, ha sido lograr un espacio para unas elecciones libres en Venezuela, que regrese de la democracia. Y ha dicho también que usted está dispuesto a sentarse con quien sea y cuando sea para poder lograr ese objetivo que está buscando y por el que ha trabajado durante tanto tiempo. ¿Usted cree que se pueden abrir realmente, cree honestamente que se pueden abrir las puertas para una opción como esta en este momento en Venezuela? ¿Es optimista en ese sentido? ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Bueno, yo siempre soy optimista con respecto a la recuperación de la democracia, pero con los pies en la tierra. Esto es una corporación criminal. ¿Qué debe pasar para que ocurra? Lograr presionar a nivel interno
desde el Frente Interno de Lucha de Resistencia Democrática, a través de las propias reivindicaciones de cada sector, desde los salarios, $1 al mes es el sueldo mínimo hoy en Venezuela. No hay clases hace mucho tiempo en las universidades por el colapso en este momento. Es la mayor interna desde cada reivindicación en torno a la reivindicación común, que es lograr la libertad en conjunto con nuestros aliados para generar un espacio que nos lleve a un cronograma de elecciones libres en Venezuela. Yo creo que eso resume hoy el accionar político nacional e internacional para los venezolanos. Presidente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar estos minutos conectado con los colombianos a través de Señal Colombia. Esperamos que las cosas en Venezuela mejoren, que avancen en el sentido que todos esperamos y que los venezolanos en Colombia pues sigan incluso avanzando con nosotros, mejorando su nivel de vida y esperando que nuestra región camine para donde debe caminar. Álvaro, gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.